Y este símbolo todo el mundo lo conocía en el mundo antiguo. Es el símbolo de Baal. No necesitas al hombre, no necesitas al toro. Podías tenerlos, podías tener solo al toro. Y estos son pequeños altares de ofrendas que probablemente estaban en las casas de la gente, ¿verdad? Y oímos hablar de esto en el Tanaj. Y esta es la estatua de Baal. Baal, uno de sus atributos, una de sus características era el toro. Aquí tienen también del periodo calcolítico o edad del cobre estos pequeños altares y cada uno de ellos tiene una nariz. Son muy parecidos a los que vimos en la Cueva del Tesoro, donde observamos las cabezas de masa con narices. Y aquí mismo pueden ver las narices. Es una especie de altar antropomórfico en el que no se quemaría un animal, sino que se pondría algo de harina, tal vez incienso, o se verterían libaciones. Y estos son pequeños altares de ofrendas que probablemente estaban en las casas de la gente, ¿verdad? Y oímos hablar de esto en el Tanaj, que los cananeos eran idólatras que adoraban en cada colina y bajo cada árbol frondoso. Sí, y aquí ven a estos antiguos cananeos o protocananeos. Aquí pueden ver que realmente parece una cara. Ahí es más abstracto, pero se ve que el pequeño altar parece una cara. Ahora, esta parte no es para niños, porque aquí tenemos una diosa y la diosa sostiene un recipiente en su cabeza que se usaba para batir mantequilla. Lo que hacían era verter algún tipo de leche, probablemente de cabra, por lo que veremos en un momento en el recipiente. Pero esto ocurría al tratarse de cerámica, pasando hacia la otra parte de la figura de la diosa. Y no diré más que eso, pero aquí tenemos una cabra que también se usaba para ofrendas. Y esta es la idolatría de los antiguos cananeos. Es muy probable que se trate de leche de cabra, puesto que lo que vemos aquí es una cabra. Y esas piezas de ahí parecen ser copas que estarían destinadas a contener la leche de cabra. Y es muy probable que trajeran todo esto como una ofrenda. Solían acudir al templo y vertían leche, o quizás algo parecido como mantequilla o yogur sobre la parte superior a modo de ofrenda para que penetrara en el dios. El dios la consumía, supongo, en cierto sentido. Y lo que es genial es que descubrieron que en el siglo XX todavía había gente usando el mismo tipo de mantequeras. ¿Recuerdan la que vieron en la cabeza de la diosa? Aquí tienen una hallada en arqueología, pero aquí hay una foto de una persona moderna del siglo XX todavía usando una de estas mantequeras. La movían de un lado a otro y supongo que separaba las partes más pesadas de la leche de las más ligeras, produciendo mantequilla o tal vez yogur. Esta es una de mis cosas favoritas del museo. Se llama la Estela de Arad. Y la Estela de Arad es una pieza de piedra que también se encontró en Arad, igual que en el otro lugar, también del periodo del Bronce Antiguo. Y representa al dios Dumuzi, también conocido en hebreo como Tammuz. Y Tammuz era un dios del grano. La idea de Tammuz era que el ciclo del grano en la tierra de Israel, en todo el Medio Oriente, es que en invierno, yo crecí en Chicago, donde en invierno todo muere y vuelve a la vida en verano. En el Medio Oriente es al revés. Todo cobra vida en invierno porque llueve y en verano está seco y todo muere. Y aquí ven al Dios vivo, de pie con las manos alzadas y luego el Dios está muerto. Y lo que los pueblos antiguos creían en la religión de Tammuz o de Dumuzi es que esta constante vida y muerte del Dios no solo representaba, sino que se trasladaba directamente al ciclo de vida del grano, de tal manera que la muerte del Dios en última instancia traía la vida al mundo entero. Cuando ibas a cosechar tus cultivos, los cortabas porque Dumuzi, Tammuz había muerto por ti, y eso te daba sustento para el resto del año, pero no se quedaba muerto porque cuando empezaba a llover en invierno, Tamuz resucitaba y eso lo veían como una resurrección y creían que era un ciclo de muerte y resurrección cada año que también se trasladó a la religión de Baal. Y de hecho podemos encontrar una escena muy importante en el libro de Ezequiel, donde se narra cómo el profeta es llevado al templo en Jerusalén y ve a las mujeres llorando por el dios Tamuz. Acá, ¿por qué lloraban por Tamuz? Porque Tamuz había muerto por ellas para traerles vida y estaban tristes por la muerte de su Dios, pero sabían que resucitaría en invierno, volvería a la vida en una resurrección. Y este era el ciclo de muchas deidades antiguas de muerte y resurrección.
No era una muerte y resurrección única, era un ciclo anual y luego celebraban su nacimiento. ¿Cuándo celebraban su nacimiento? El nacimiento del Dios, en invierno. Y esto se remonta al periodo del Bronce Antiguo. Pueden verlo en Arad. Según lo que nos dicen los arqueólogos, hace ya unos 5.000 años, es decir, 3.000 años antes de nuestra era común. En este momento nos encontramos en una sección del Museo de Israel que llaman la religión de Canaán. Aquí podemos ver cosas realmente interesantes. Miremos por aquí, podemos observar esta estatua. Vemos aquí una estatua de un hombre de pie sobre un toro y tiene un círculo en el pecho con un símbolo de más, y esta es la estatua de Baal. Baal, uno de sus atributos, una de sus características era el toro, y lo que hacían era tener estos diferentes símbolos que representaban al dios. Podías tener un hombre de pie sobre un toro, y podías tener un hombre de pie sobre el toro con un signo de más dentro de un círculo. A veces solo tenías el signo de más. Y este símbolo todo el mundo lo conocía en el mundo antiguo. Es el símbolo de Baal. No necesitas al hombre, no necesitas al toro. Podías tenerlos, podías tener solo al toro. Pero en este caso tienes el signo de más, y lo que probablemente era un símbolo solar, ¿verdad? Tienes un círculo con luz saliendo en diferentes direcciones. Representa al sol. Así que era un dios de la tormenta, pero también estaba representado por el sol. Y luego aquí tienen una hermosa en un sentido histórico, tal vez, pero también abominable. Tienen una estatua que se encontró dentro de Tel Dan. Tel Dan es la ciudad más al norte de Israel. Dentro de la puerta encontraron estas piedras erguidas. Estas piedras erguidas se mencionan en el Deuteronomio. Dice, no te harás una matzebá. Una matzebá es una piedra erguida. Y aquí tienen estas pequeñas piedras erguidas y formaban parte de un templo que estaba dentro de la puerta. Y es muy interesante, en el Deuteronomio también se habla de esto. Dice, no ofrezcas tus sacrificios en una de tus puertas, sino solo en el lugar que Jehová te ordenó. Y solemos traducir puertas como ciudades, pero cada ciudad tenía una puerta, a veces varias, y dentro de las puertas había un patio y a menudo un templo. Lees sobre eso en la historia de Josías, que después de sacar los ídolos del templo en Jerusalén, derriba el lugar alto que se construyó dentro de la puerta de la ciudad. Así que aquí en Dan tenían una puerta de ciudad con un pequeño templo, y ahí pueden ver las manos alzadas. ¿Están alzadas hacia qué? Hacia el toro, que representa a Baal. Y dentro de los cuernos del toro ven el disco solar, ¿verdad? A veces ese es el símbolo de más, que representa los rayos del sol. Aquí está el disco solar dentro de los cuernos del toro, muy claramente una representación de Baal. Y las manos están alzadas en oración. En el Tanaj oímos hablar de alzar las manos en oración, en adoración. Y aquí alzan sus manos en adoración y oración a Baal dentro de la antigua ciudad de Dan. Aquí tenemos unas estatuillas. Y ella es Astarot, a quien también se le conoce ampliamente bajo el nombre de Astarte. Es en realidad un molde que pudieron fundir usando la obra antigua. Y es una diosa de la fertilidad, no hace falta decirlo, por cómo está representada aquí. Así que sí, tenemos algunas representaciones de Baal, el toro. Aquí tenemos el signo de más con no solo el más, ven la luz saliendo de diferentes direcciones aquí. Esto es algo genial porque tenemos estas serpientes y se usaban para la adoración, ¿verdad? Eran ídolos. Y en hebreo es un juego de palabras, la palabra serpiente. Así que Nahash, o este ídolo, es un juego de palabras, es un juego visual. Nahash es serpiente y Nehoshet es bronce o cobre. Y así Nahash, Hanehoshet es la serpiente de cobre. Tenemos en el Tanaj, en la Torá, mención de la serpiente de cobre, y pudo haber sido algo así, la serpiente que se puso en un asta. Y la mayoría de la gente pierde de vista esa historia. Está en el libro de Números. Pero la próxima vez que oímos hablar de ella es en tiempos del rey Ezequías, y se nos dice que desde el tiempo de Moisés hasta Ezequías, recuerden, la serpiente de cobre original fue hecha por Moisés y la miraban y se curaban. Bueno, después del tiempo de Moisés empezaron a llevarle incienso y a quemarle incienso y a adorarla, ¿verdad? Era un símbolo que Dios había hecho para el pueblo con un propósito específico, y en su lugar lo que hicieron fue adorarla. Y se nos dice que Ezequías tomó el Nehushtan, la serpiente de cobre, y la molió hasta hacerla polvo y la destruyó, porque aunque era una reliquia que se remontaba al tiempo de Moisés y tenía un gran significado histórico, se había convertido en una trampa para el pueblo y en un ídolo, y pudo haber sido algo así. También hay una de oro. Esa que ves ahí es una cobra. Eso es mucho más egipcio.
Aquí vemos estos pequeños altares para el incienso. Es moderno, colocado para ilustrar cómo se usaba. Depositaban una pequeña cantidad y la quemaban. Son de metal. Llegabas a tu templo idólatra, ponías incienso y lo quemabas en honor a tu dios pagano.